La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. En una nueva edición, en un nuevo capítulo de La Libroteca, Julio Rudman nos trae la presentación en el marco de la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires de Sonceras Argentinas al Sol, un material que presentó por aquel momento Aníbal Fernández ante un público realmente muy numeroso en el marco de la Feria del Libro. Vamos a compartir fragmentos, partes de aquella presentación en la que estuvo presente Julio Rudman, y en este su programa, La Libroteca, vamos a reproducir. Esto es La Libroteca, entonces. Aníbal Fernández presenta Sonceras Argentinas al Sol. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por haberse acercado. Muchísimas gracias, Cintia García. Para mí, de lo mejorcito que va surgiendo en la honestidad, en la seriedad, en la pulcritud del manejo de la información. Muchísimas gracias, Alejandro, porque hace muchos años que nos dedicás con la seriedad, la bonomía, el respeto a lo que nos gusta el deporte, el respeto por esos cuentos maravillosos que contás como nadie. Y después hemos perdido la capacidad de asombro. Está el vicepresidente de la Nación Argentina, señor. Mi amigo Amadou. Muchísimas gracias a Carlitos Caramelo, porque sin él este libro no hubiese podido hacerse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Arturo Poricelli, a Quique Meyer, a Charlito Casuriaga, a Diego Bocio, a los secretarios, sus secretarios que nos acompañan, al Cuervito Larroque, gracias Cuervo, a Juanchi, a todos los amigos, a mi jefe Miguel Pucheto, y a todas las compañeras y compañeros del Senado, y a los diputados e intendentes que nos están acompañando. No sé si esto está bien o está mal, pero yo quiero hacerlo porque lo necesito por el corazón. Hay un pibe amigo, Nicky Ucha, que está saliendo de una fulería que le pasó, pero está saliendo y quiero mandarle un gran abrazo en este momento para que se reponga, que lo necesitamos trabajando con nosotros. Por segundo año consecutivo nos presentamos en la Feria del Libro y con nuestro segundo libro. Un verdadero honor habernos ganado el derecho a participar en ella, un verdadero honor que nos permitan entreverarnos entre mujeres y hombres de un colosal tamaño literario. Un honor, de verdad, un verdadero honor. Y me refiero tanto a los escritores argentinos como a los escritores latinoamericanos que nos van a acompañar o que nos están acompañando en esta brillante muestra. No se puede negar ese brillo que tiene, no se puede, es imposible, que ha caracterizado siempre esta feria. Es una verdadera fiesta del alma y de los sentidos que nosotros la apreciamos y que la tomamos con esta sala colmada, con la gente que nos acompaña, con los periodistas, con las madres y las abuelas, con el cariño que siento por el esfuerzo que han puesto, por todo ello. Demasiado para un negrito de Quilmes esto, es mucho, demasiado. Déjenme que les cuente una anécdota muy chiquitita. Allá por febrero del 2005, estando en Jerusalén con el jefe de la Policía Federal, me fui recibido por entonces viceprimer ministro y el premio Nobel de la Paz y actual presidente de Israel, Simón Pérez. Y de la charla yo le hacía un comentario, salió esas cosas que se comentan como al pasar, algo que dice Carlos Fuentes, que va a estar en esta Feria del Libro en la Silla del Águila, y él lo tomó rápidamente el tema, por dos razones. Primero, que en ese momento se estaba desarrollando la Feria del Libro en Jerusalén. Y segundo tema, porque él sentía un gran aprecio y me llamó la atención cuánto conocía de Carlos Fuentes. Espectacular, espectacular. Pero lo que más me llamó la atención es el respeto que él sentía por esta feria. No la conocía. De mentas, como dicen en el campo, de mentas él refería a la Feria del Libro de Buenos Aires, a esta 38ª Feria del Libro, a la cual le deseamos todo el éxito del mundo, todo el reconocimiento, toda la mejor onda para que las haga las cosas bien, porque realmente lo que muestran, lo que exhiben todos los años es algo que nos llena de verdadero orgullo a todos los argentinos. Voy a tratar de hacer un raconto chiquitito del primero para que pueda calzar el segundo de la mejor manera y sin cansarlos. Prometo que trataré de hacerlo sin cansarlos. La idea de Soncera salió del respeto que lo siento por don Arturo Cabrecha. Hace más de 10 años que
que yo presido uno de los tantos centros de estudio que debe haber en este país, que se llama Arturo Caureche, y mi agrupación, cuando yo me separo de la agrupación a la que pertenecía en 1997, se llamó desde ese momento Arturo Caureche. Pero el verdadero objetivo era responder a tanto absurdo organizado, responder a tanta violencia verbal sin sentido, a tanta calumnia disfrazada de crítica. Nosotros entendíamos que esto, más que un texto, tenía que ser un gesto hacia la gente. Un gesto. Sabemos que me estás mintiendo. Mirarlo a la cara y decírselo. Sabemos que me estás mintiendo. Pero que nos ayude a pensar, pero por sobre todas las cosas, y por eso yo le agradezco a la Cámpora, le agradezco a la Güemes, a la Caureche, a todas las agrupaciones juveniles que hoy nos están acompañando. Está dirigido fundamentalmente a la juventud, porque esa montonera de pibes y pibas que de la mano de Néstor y de Cristina han comprendido que la política tenía un verdadero valor, un verdadero sentido. Y por eso nosotros reivindicamos la política, porque lo que sentíamos, los que venimos de otro momento y que ya tenemos el pelo blanco, o no tienen pelo, algunos, para acaso lo mismo, nosotros vemos que los pibes lo han entendido, son los que se tienen que quedar con la posta. Por eso Néstor decía una frase que no le pertenecía a él, le pertenecía a Mao Zedong, Biwaki Fa decía Mao en chino, que florezcan 1000 flores. Claro, si nosotros no sabemos quién es el que va a venir, pero si supiéramos, nos tiraríamos todos encima de él, le ponemos todo lo que podemos para que tenga la formación que tiene que tener, y con esa formación se prepara para gobernarnos de acá a unos años. Pero como no sabemos quién es, hay que regar las 1000 flores, para que esas flores den una definitivamente para que nos gobiernen. Y hay que capacitarlos. Pero no hablamos en términos pedagógicos. Lástima que no estaba Silioni, porque estaba acompañando a la presidenta recién en Areco, igual que Gabriel Mariotto, si no hubiesen estado acompañándonos. No es un problema pedagógico donde uno lo que está buscando es desembocar en un nuevo saber. Es un poquito más complejo, se necesita ese nuevo saber, pero más que el nuevo saber, lo que se necesita es construir el poder, aprender conocimientos, pero aprender, conocer, comprender cómo se hace para conquistar el poder. Y después de aprender de conquistar el poder, cómo se hace para conquistarlo y ejercer el poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar denodadamente para que los pibes nuestros, gracias Cuervo, y esto insisto a todos los pibes que están acompañándonos en este momento, tienen que hacerse cargo de esa posta. Es imposible pensar en política sin política. Carlitos tiene una frase que a mí me parece que es espectacular, que son como los eunucos, saben de todo, pero no pueden hacer absolutamente nada. Y en ese caso es donde nosotros más nos podemos exhibir. Yo no soy escritor ni pretendo paragonarme con Caureche, para nada. Le llevamos una ventaja a don Arturo, él nos mataba con la pluma. ¿Quién va a discutir de ese tema? ¿Qué ventaja le llevamos nosotros a don Arturo? Que nosotros tenemos los datos. Él lo hizo en noviembre de 68, gobierno de Onganía. Él se valía de su pluma para demostrar los disparates argumentales contra el gobierno de Juan Perón. Lorenzo Pepe, gracias por estar también, qué alegría. Para refutar los disparates contra el gobierno de Juan Perón. Pero nosotros tenemos los datos, nosotros podemos contar esa historia. Miguel, nosotros somos parte de esta situación y podemos contar esa historia. Está también presente a Mariana Molano, que tanto ha colaborado con nosotros, una de las nuevas periodistas brillantes. Entonces partimos como partió don Arturo, desde la civilización y la barbarie. Él la llamaba la madre que las parió a todas. Esta es la madre que las parió a todas. ¿No ves que la gilada te dice normalmente, y lo de afuera es bueno, y si viene de Estados Unidos no sabe, pero no vaya a hacer cosa que le haga un chabón de Quilmes, o de Lomas, o de Lanús, o de San Isidro, o de Areco, donde está la presidenta en este momento, porque seguramente eso no puede ser bueno. Y eso tiene correlato histórico en el gobierno de Juan Perón, porque nos llamaron a la reunión zoológico, los negros de mierda, hacen el asado con el parqué, lo decían. Pero veamos su génesis. Decía Sarmiento, interrogando al fantasma del Facundo, en la introducción de Facundo, presten atención porque no tiene desperdicio, dice: sombra terrible del Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo.
Tú posees el secreto, revélanoslo, dice Sarmiento. Espectacular. Entonces nosotros, ante lo ambicioso de nuestro proyecto, que Néstor nos desafió a compartir lo que Cristina nos enseñó, a mamarlo segundo a segundo, tenemos derecho de llevar la misma propuesta que Sarmiento, pero en este caso dirigida a don Arturo, que es nuestro numen. Entonces decimos, sombra entrañable de don Arturo Jaureche, te invoco para que allí donde estés le preguntes a Sarmiento qué carajo es lo que no entiende. Nosotros hicimos a través de esa charla imaginaria pedirle disculpas. Don Arturo, usted comprende, usted es un tipo piola, no se va a enojar por lo que estamos haciendo nosotros, le afanamos la idea, no pretendemos comparar, no queremos pasarlo por arriba, nada de eso, nosotros solamente le afanamos la idea. Entonces comenzamos a desarrollarlo con los mismos formatos que él tenía. De las 11 a 3 a la octava, elegí algunas del primer libro para que después podamos calzar el libro que venimos a presentar hoy. Nos planteamos la situación de los vulnerables. Y es muy común, y se decía que van al acto, estos negros van por el sol y la coca. Y se dice, ¿por qué le dan casa a los negros? Entonces, es tan grosera la actitud perversa de la visión respecto del vulnerable que a mí me da por pensarlo ese primer tema. Nadie va a ningún lado por el sándwich y la coca. Les aclaro que acá me dijo Diego que lo tenía preparadas, las parrillas están acá a la vuelta, con lo cual en orden van pasando y se lo van llevando. Pero digo, y si nosotros vamos a un acto que lleva unas cuantas horas y yo le quiero dar un sándwich y una coca al compañero, ¿por qué está mal? ¿Por qué? Y lo de la casa es lo mismo, pero lo del sándwich es gráfico, porque si los sándwiches dieran gobierno, señores, Estados Unidos lo gobernaría Ronald McDonald. Otro tema que es común multiplicarlo es el tema de la inmigración de mala calidad. Así lo decía una periodista de TN. La Argentina tiene una inmigración, con el delito, inmigración de mala calidad, y yo me hago cargo. Toma mierda. Entonces yo digo, si esto es así, arranquemos, rajemos los paraguayos, los bolivianos, los chilenos y resolvimos. Listo. Tratá, ¿no? Pero viene la segunda sociedad que dice, no, el problema de la Argentina somos los argentinos, entonces traigamos bolivianos, chilenos, paraguayos y lo resolvemos. Pero no, el tema es un poquito más profundo, el tema son los políticos. Bueno, es muy fácil, si vos no querés que Amado sea vicepresidente, hubieras competido con él y te hubiese cagado a palo como sacaron al 54% de los votos y el segundo sacó 15. Es muy fácil. No, dice, pero el problema no es los políticos, el problema más profundo es la educación de los políticos. Ah, bueno, ahí tendríamos que haber llegado. Cuando Néstor se hace cargo, el presupuesto universitario eran 1.800 millones de pesos. En el 2011 fue 13.000 millones de pesos. ¿De qué me están hablando? Entonces desembocamos en algo que es no falla. Cuando no saben explicar nada de lo que yo les estoy comentando, termina teniendo la culpa el peronismo. Siempre. El segundo tema aparece después de algo doloroso para todos nosotros, por lo menos para los que lo quisimos y lo quisimos bien, que es cuando muere Néstor. Entonces aparecen los vivos de siempre que se le tiraron a Cristina encima para pegarle a los tobillos tantas veces como sea necesario, de forma tal que caiga de rodillas cuanto antes. Y aparece el primero, yo no voy a hacer nombres porque no me parece que esté bien, solamente voy a dar las iniciales. En el primer caso aparece uno que es Rosendo Fraga y dice, ella sola no va a poder, dice, mira vos, ella sola no va a poder. Entonces empieza a hacer toda una lucubración porque ella no va a poder, porque esto, porque aquello, porque aquello, y nosotros empezamos a buscar a qué se parece esto, y encontramos un autor, que ya te voy a decir el nombre, un autor que decía más o menos lo mismo. El autor se basaba en la mujer, en la debilidad de la mujer, o cuando la mujer era débil ante la posición del hombre con el que estaba, para denostar a la sociedad. La sociedad se comporta de la misma manera que ese tipo de mujeres. Así decía este personaje, que Hitler en mi lucha, pavada de tipo te dijiste para parangonarte, ¿no? Pero seguimos buscando y aparece
en Francia, un grupo de mujeres que se llama Chiens de Garde, que significa las perras guardianas, y que estas perras guardianas que son mujeres que se dieron cuenta, dicen ellas, que el poder es fálico y por fálico cuestiona, critica, mella, obstruye la tarea de la mujer cuando la mujer ejerce poder. Y se han propuesto trabajar denodadamente para revertir esa situación con un éxito bárbaro, gracias a Dios. Pero eso no nos bastaba, entonces nos fuimos a la Universidad de Lomas a buscar el observatorio, que los observatorios están para observar, gracias a Gabrielito Mariotto, que esa mano nos la dio él también. Y ellos nos dieron el trabajo que aparece después del 27 de octubre del 2010 y todos los diarios salen parecidos, todos van al palo contra Cristina, todo el palo contra Cristina, a los tobillos para que caiga de la ruedita. Buscaba la vuelta y termina con otro de los grandes padres del periodismo argentino, cuyas iniciales es Joaquín Morales Solá, que dice: ella es débil, chao, listo, ustedes como saben, ella es débil y tiene que negociar con todos o no gobierna. Como habrán visto, ha sucedido lo que él decía. Pero aparecen otras voces de idéntica forma. Aparece Nelson Castro, que cuando se inaugura o se pone el acto de Atucha 2, dice: la presidenta se parece a Susana Jiménez, se olvidó el nombre de un técnico. O el otro, el inefable de Marcelo Longobardi, que dice: Cristina Fernández fue a inaugurar Atucha 2. Es un anuncio importante, pero tiene mucho de política porque arrancó la campaña. Pero la verdad es que es una cosa asombrosa con la conexión cultural. En la Socera 13 era una Socera que nosotros la tratábamos al principio y después por razones obvias dejamos de tratarla, que era el equilibrio, el consenso de las instituciones. Hubo un personaje en la política de los argentinos que se fue una vez a esta idea en Mar del Plata a hablar estas pelotudeces en que a ustedes les parezca. Pero nosotros habíamos dejado de prestarle atención a esto porque gracias a Dios lo tenemos Amado sentado en su lugar. Se terminó esta cháchara. Pero además no había que echarle la culpa de él, la culpa era nuestra. Dice Cátulo Castillo en Desencuentro: en un corso a contramano un grupito rampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Se le colgaron de la cruz a Jesús, no se le van a colgar de la cruz a Cristina, ya está, ese tema ya terminó. En la Sociedad 27 a la 32 tomamos una de las grandes entelequias de este país, que es el campo. La entelequia del campo. Nos decían el granero, nosotros fuimos el granero del mundo. Mentira, nunca fuimos el granero del mundo, fuimos la chacra de Inglaterra, punto. Es más, tan cierto es lo que nosotros tenemos al respecto que en la generación de las propias políticas públicas relativas al campo, cuando se le va pegando en la matadura a la leche, al maíz, al girasol, a la soja, paso por paso, resulta que venimos a este mismo lugar en donde el presidente de esta sociedad rural, cuyas iniciales son Hugo Biolcati, y da discurso y habla de Sarmiento. Claro, el tipo tiene plata, puede hablar de Sarmiento, los negros no. Yo no lo quiero a Sarmiento, por lo menos no lo quiero en términos políticos. Vamos a reconocerle su don de educador, que América debe ser uno de los principales de América, pero desde el punto de vista político, y si vos querés criticarlo a Sarmiento, te lo tenés que fumar a Sarmiento para criticarlo. Entonces resulta ser que cuando él empieza a hacer esas expresiones, nos quiere demostrar que Sarmiento hubiese estado acá con él, y no es verdad. En 1850 Sarmiento saca un libro que se llama Argirópolis, que era la visión de una cabeza importantísima como la que este hombre tenía, donde decía había que formar un país que vendría desde el Paraguay, por lo que es hoy la hidrovía, hasta la isla Martín García, que sería su capital. La visión de 1850. Esto se termina con Casero, pero la realidad es que unos cuantos años después, 1865, Mitre lo manda como embajador a los Estados Unidos. Él llega los primeros días de mayo, hace unos días, el 15 de abril, habían asesinado a Abraham Lincoln. Y él reconoce en Abraham Lincoln nada más que el esfuerzo que hizo Lincoln para que el norte venciera al sur, porque en esa resolución de la guerra civil estaba una definición estratégico-política fenomenal. ¿Y cuál era esa definición? Fuerte desarrollo del mercado interno, fuerte control aduanero, desarrollo de la política industrial, desarrollo de la política agropecuaria. Es nuestro gobierno ese.
Entonces no se parece a Biocati, se parece a nosotros, lo que decía Sarmiento. Y además, en ese momento, ¿dónde hubiese estado Sarmiento? ¿En la rural o en Tecnópolis? No jodamos, muchachos. Estas cosas son las que nosotros tenemos que estar viendo segundo a segundo porque no queda más remedio. Pero además, cuando Néstor se hizo cargo, se producían en la Argentina 63 millones de toneladas. Estamos ahora por pasar los 100 millones de toneladas de grano. Y en ese momento se producían 22 millones de hectáreas. Y en este momento estamos arriba de las 35 millones de hectáreas sembradas. No es lo mismo. El campo no somos todos. Cuando nos mostraba TN los despelotes de la ruta, estaban los peones que estaban cagados de hambre y el dueño con ropa de paisano, pero de marca. Después dice, vamos a tener que importar leche, trigo. ¿Qué importa? No importó nada. Las producciones de trigo sobraron el doble de lo que se necesitaba en la Argentina. Requeríamos solamente que se respetara la mesa de los argentinos. Nosotros producimos para la mesa de los argentinos, los que viven en China, si las hojas se las vendemos a los que están en China. Con lo cual todo esto sigue siendo una soncera pergeniada desarrollada de mala leche específicamente para Gravier. La ley de medios nos muestra otra parte y nosotros la rescatamos en la del 33 al 36. Es la libertad de expresión. Hicieron esfuerzos denodados por querer mostrarnos que la ley conspiraba con la libertad de expresión, pero la verdad que aunque trajera a la CIP, que es 10 veces más despreciable que ellos, con agravios sostenidos y cosas por el estilo, no pudieron resolverlo. Eso, extorsión de las 5 tapas te voltean, se terminó, señores. Eso que le hicieron, que nos hicieron a todos, también me lo hicieron a mí en algún momento, se lo hicieron a Amado, le dejaron el lomo cuadriculado, pero ¿saben qué hizo? Hinchó el lomo y se la bancó solito. ¿Por qué? Porque lo escuchaba todo el día diciendo la mugre que son. No toques nunca, diciendo la mugre que son. Amado, nosotros no somos perros para que nos corran con el diario. Con lo cual, en el primer libro lo que mostrábamos era precisamente eso, que estaba todo plagado de mala leche, todo lo decían tipos serios, con cara de vivo, que citaban autores que no leyeron nunca. Y esto lo grafica Jauretche. Por los 70, en una vieja discusión que se produce entre la derecha liberal y la derecha nacionalista, le hace derecha liberal la Diario de la Nación, derecha nacionalista el gobierno de Onganía, que tenían una característica muy particular, todos militares, cursilistas, que no critico, cada uno debe hacer lo que quiera, pero en definitiva eran así. Uno de los embajadores había vuelto a la Argentina, cumpleaños, hace un asado en algún lugar y el hombre se le da por discursial, y cuando discursial dice alguna cosa que se pasa de lengua. Entonces le dicen en el editorial de La Nación, lo atacaban con la advertencia de Azorín, dice. ¿Quién era Azorín? Azorín es José Ruiz Martínez, es uno de la generación del 98, con Jacinto Benavente, con Miguel de Unamuno, con Antonio Machado, brillante, pluma, que en definitiva lo que él decía era, tenga el político la virtud de la eubolia. ¿Qué es la eubolia? Según Azorín, ser discreto de lengua, ser cauto, reservado, no decir sino lo que conviene decir. Con eso lo atacaban. Entonces don Arturo escribe en febrero del 70 una nota que le llamó la eubolia, los eubovivos y los euboludos. Y dice don Arturo, como resumen de este tema, que los eubovivos y los euboludos en estos términos, los dos terminan de la misma manera, creyendo que es más importante la forma que el fondo. Y a mí me pasó esto, me tocó vivirlo, con Juancito Cabandier, que no sé si está, pero si estuviera, le hago mi homenaje a él, porque aparece un personaje del gobierno de la ciudad que lo agravia a Juancito y dice, Juan Víber es el hijo de desaparecido. No sé si ustedes conocen la historia, pero el papá de Juan tenía 19 años, la mamá tenía 17, lo chupan a los dos, la mamá la tuvieron en cautiverio hasta que pariera, después a él se lo dieron a un hijo de puta para que lo críe, cosas conocidas en la Argentina. Entonces nosotros, yo me puse cómodo en Twitter y no sé cuánto es el porcentaje, pero entre el 5 y el 15% del raje me lo debe a mí, con lo cual no me pone mal. Pero la crítica entonces de Nelson Castro en este caso dice, miren las cosas que dice el jefe de gabinete. Al tipo le importó un pomo que el otro dijera que un hijo desaparecido, que le mataron a su madre y a su padre, lo tomaran para la joda. Le importó que el jefe de gabinete dijera algo fuera de lugar. Esa es la demostración gráfica de la euforia.
Con lo cual, con estas onceras del primero, lo que pretendíamos entonces es que mucha gente de buena fe dejara de hacérseles el juego. Si nosotros le contamos a la buena fe lo que decía el negro Dolina, como decía Alejandro, comprá dos, uno para vos y uno para la vieja de enfrente. Cuando vos le contás a la vieja de enfrente, vos estás abriendo una puerta más para que no todos se coman lo que realmente le están contando. Pero nos dimos cuenta que resultó poco, entonces por ello decidimos, después de unas sesudas discusiones con Carlitos, arrancar con Sonceras Argentinas al Sol, y aquí se los presento. En primer lugar, es un homenaje a la juventud y a la militancia. Y permítanme en esto, es una licencia que yo me tomo, el homenaje al mejor y más joven militante que he conocido en mi vida, que se llamó Néstor Kirchner. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Segunda y última parte de la presentación de Sonceras Argentinas al Sol, el libro de Aníbal Fernández, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Creíamos que teníamos para exhibir en ese momento un montón de elementos para contar, entonces creíamos ya que a esta altura en el siglo deberían tener mail, ¿por qué no? Le escribimos un mail a don Arturo contando lo que estaba pasando, y sin paso, de pasada, si lo veía el flaco me lo saludaba, así decimos. De la 1 al 7 entonces tomamos ese punto, la juventud. ¿Por qué? Porque son los nuevos viejos enemigos de la derecha, siempre fueron enemigos de la derecha. Siempre vio a la juventud como una cosa que le molestó, o le molestaba, o le molestará. Y nosotros tenemos la obligación de ponerla a la luz, exhibirla de tal manera. Decía don Arturo, no es posible quedarse a contemplar el ombligo de ayer y no ver el condor umbilical que aparece a medida que todos los días nace una nueva Argentina a través de los jóvenes. No se lamenten los viejos de que los recién venidos ocupen los primeros puestos de la fila. A alguien le suena esto, ¿no? Lo que rompe las pelotas en los diarios, ¿no? No se lamenten los viejos de que los recién venidos ocupen los primeros puestos de la fila, porque siempre es así. Se gana con los nuevos. Se gana con los nuevos. Pero siempre los jóvenes han sido culpables de todo. Siempre, siempre, siempre. Presten atención en el primer mundo. El primer mundo envejece inexorablemente, pero fíjense la locura a la que estamos asistiendo. Europa y Estados Unidos extiende la expectativa de vida. Entendamos bien lo que estoy diciendo. Extiende la expectativa de vida, no estoy hablando de la calidad de vida. Extiende la expectativa de vida para pagar menos jubilaciones, para perjudicarnos en las obras sociales y todo lo que corresponde. Como contracara, descienden sus índices de natalidad. Entonces, la juventud que nosotros tenemos, como la tiene Latinoamérica, nueva, poderosa, pujante, con visión criteriosa, responsable, que saben a dónde quieren ir, tiene la obligación de responder todo lo que está sucediendo. Porque el poder real, ese que nos da lecciones, ese que nos quiere dar a nosotros la lección de cómo tenemos que hacerlo, nosotros cuando recuperamos, o mejor dicho, cuando el pueblo se mete adentro del gobierno, allá por 1916, de la mano de don Hipólito Yrigoyen, después que él rosqueara un 10 de octubre en la casa de Roque Sáenz Peña, en 1910, la ley 8871, lo que logra rosquear es que el poder formal vaya a elecciones. El poder real no, el poder real se queda en su lugar. Tan cierto es que de los 8 ministros de Hipólito Yrigoyen, 5 eran terratenientes. El ministro del Interior, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Agricultura, el ministro de Marina y el ministro 5. Entonces, evidentemente, lo que estamos viendo es que aquel momento se concibió para que así fuera. ¿Por qué nos va a llamar la atención a esta altura del partido? Que el poder real sea el que nos quiera mandar. Desde su torre de marfil lo que pretende siempre es marcarle compás al mundo. A ellos hay que decirles que no. Y ahí es donde ellos ven más duros, donde los ven más intransigentes, donde los ven descabezados, porque son de arremeter y no se quedan quietos a la juventud. Los grandes medios concentrados del mundo trabajan día y noche para presentar la imagen horrible de esta juventud. Droga, violencia, delito, todo criminalizable.
Fíjense que ante hechos aislados que suceden en todos los lugares del mundo, ante hechos aislados piden permiso para jugar los pibes, a los 14, a los 12, a los 10, vamos, por portación de juventud. No es así, viejo. Yo sé que no es así. Convivo a diario con jóvenes que trabajan, que militan, que construyen futuro, familias, ilusiones, como Nicky Uchas. Pibes y pibas que se rompen el alma estudiando y laburando para hacerse un futuro, un porvenir, para pensar que también la responsabilidad de un Estado criterioso, responsable, también le pertenece a él, o él tiene la obligación de bregar por eso. Pibes y pibas que militan en el proyecto social y común y solidario que contempla a todos. ¿Pero qué nos dicen? Lo de siempre. Hay jóvenes que se drogan, hay viejos que también se drogan. Hay pibes que delinquen, sí, tenés razón. Hay viejos que delinquen. Hay violencia en la juventud, tenés razón, pero viejos también. Son todas deformaciones de lo que decía don Arturo, de la madre que las parió todas. Los otros son la civilización, los jóvenes son la barbarie. Pasan por este primer capítulo todas las sonceras. ¿Se acuerdan cuando hubo conflictos en las escuelas? A los tipos se les dio por quejarse porque los techos se les caían. ¿Vos podés creer? Se le caían los techos, o los baños estaban electrificados y los tipos se quejaban. Pero vos podés creerlo. Y el conejo negro, el jefe de la ciudad autónoma, le digo conejo negro porque ni los magos lo hacen trabajar, llegó a la Argentina, él es jefe de la ciudad en el exilio. Siendo jefe de la ciudad en el exilio, llega una vez a la Argentina y cuando se entera que la provincia estaban tomados por pibes que querían que los techos no se le cayeran y que no hubiera electricidad en la pared y que los baños se pudiera pillar, nada más que eso, el tipo dice: la juventud está politizada. Un analista de puta madre. Después te mandan los que militan por un contrato, dicen. Los que militan por un contrato. Y bueno, ¿y qué quiere? ¿Que labure gratis? Si yo no conozco a ninguno que no viniera todos los días a laburar. El Cuervo fue empleado mío, siendo yo jefe de gabinete. Todos los días venía. Es más, te dejaba la bola así, que de la cosa que quería hacer. Todos los días tenía una cosa nueva para inventar. No era que luego lo tenía que llamar a la casa y decir: loco, ¿qué pasa que no venís a laburar? No, tenía que empujarlo para que te dejara joder un poco. Era todo lo contrario. Pero ellos no lo entienden eso. Cuando Néstor fallece, apareció una de las famosas que nos dice: el velatorio lo organizó Fuerza Bruta. Hay que hacer mucha fuerza para ser tan bruta, ¿no? Dice: apareció el inefable del doctor Grondona y nos dice: eran juventudes hitlerianas. Porque los pibes aparecían de abajo de la baldosa, lloraban como los pibitos y lloraban y se bancaban y se plantaban como lo grande. Entonces no era tan fácil. Como no es tan fácil la baja de la imputabilidad, no es tan fácil. Porque son casos aislados, que hay que tratarlos como casos aislados, para eso está la justicia, para eso se puede comprender. Pero lo más sorprendente es lo que acaba de mencionar Alejandro y que a uno le dio mucha bronca, que es en este programa que Naciones Unidas dio a entender como el programa más importante del mundo, que se llama la Asignación Universal por Hijo, aparece este canalla cómico mediocre, metido a político, que dijo que nuestras pibas se embarazan por una plantita, ¿no? Que es ser despreciable. Estos son los que critican a la juventud, son un tipo de mierda, no sirven para nada, con valores de mierda, capaces de hacer cualquier cosa por un mango, y que creen que, como dice el dicho, el ladrón piensa que son todos en su misma condición. La realidad es que él lo fue a decir a Mendoza. Es cómico esto, porque teóricamente lo mandaron para que apoyara un candidato y el candidato prefería que estuviera Cayetano Santos Rodrigo, el petizo lejudo, antes que este tarado, ¿no? Pero cuando queremos definir la juventud, creo que la forma más contundente la hizo Cristina hace muy poquito y decía: hubo tres diferencias o tres tipos de luchas en cabeza de la juventud. La de nuestra generación, que peleábamos por la vuelta de Perón. Yo me acuerdo, el primer acto militante que me escapé para ir a ver a La Plata, y le hago honor porque está presente, se lo he contado muchas veces, a Lorenzo Pepe, hablaba Lorenzo Pepe en el comedor de estudiantes de la Universidad de La Plata. Se armó un quilombo, corrimos todos, nos cagaron a palos, todos juntos, pero yo recuerdo que lo fui a ver a usted, Lorenzo. Con lo cual,
Nuestra generación peleó contra la dictadura y contra el regreso de Juan Perón, y buscando el regreso de Juan Perón. La generación de los 90 peleaba contra las iniquidades que generaba el propio Estado que debiera ser promotor de la solución, de ese tipo de soluciones, era el que las generaba. Pero lo mágico de hoy, dice Cristina, es que la juventud lucha por defender y profundizar un modelo que nos comprende a todos. Y eso es lo mágico. Eso es lo mágico, que hoy tenemos política pública para cada uno de esos segmentos que siempre estaban olvidados. Y este tema no es solamente de los argentinos, es de Latinoamérica completa, que siempre bregaron porque estuviera rota, de la mejor manera rota para que nunca pudieran pensar más o menos parecido, y no pudieron frenarlo. Dice Calle 13, presten atención, dice: entre las patas nunca escondo el rabo, prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Seguro que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. Esa es la juventud de los argentinos. De las 8 a las 18 dedicamos a aquellos que nosotros imaginamos un capítulo que había que meterlo porque son los que se la saben lunga. ¿Viste esos tipos cuando vos estás contando algo? Dice, pará, dejá. Nada, dice, no dice no, nada. Déjame que te explique. Normalmente siempre salen con una pelotudez, pero déjame que te explique. Bueno, estos nabos son como las hormigas, están en todos lados. Entonces, los hay de todos niveles, de todas las edades, de condiciones sociales, y por eso las sonceras vienen por los lugares que se les ocurra. No hace mucho que apareció una soncera que decía: ¿qué hacemos, viejo? No viene la Barbie. Problema de Estado, que no trae las Barbie a la Argentina. O un chabón que entró y dice: mire, no voy a hacer el negocio porque no tengo fideos italianos. Una cosa de loco. ¿Qué sucede en una mesa de los que la saben lunga, y dentro de los que la saben lunga hay unos que son los notables? Esos son los que saben de verdad. ¿Qué pasa si en una mesa de los que la saben lunga y notables se habla de un pibe que lo casaron con un faso de marihuana? Te lo dejan en picadillo como si fuese ya que te tripador, no te perdona nadie. Lo estigmatizan de una manera tal que hasta no hacerlo pedazo no para. Nadie entiende un poco, pero esa es la visión. Entre las notables hay una raza más chiquitita, algo dijo Amado recién, pero que nosotros, televisores de lo que estamos viendo, allá por septiembre, octubre, cuando escribimos esta parte, le llamamos las viudas de la Secretaría de Energía. Que no son otra cosa que todos estos grandes genios de la energía, que cuando tuvieron la Secretaría de Energía no hicieron un carajo y ahora pontifican de lo que vos tendrías que hacer porque estamos en una permanente crisis. Yo recuerdo que cuando entramos al gobierno con Néstor, el pico, en el calor o el frío siempre tenés un pico, el pico en el calor había dado 14.700 megas. Y a mí se me dio que preguntarle a Julio de Vido, ¿cuál es el cupo? ¿A dónde no hay que llegar nunca? Y a 18.500 megas, y explota todo. Como estamos, ahí explota todo. Bueno, el último pico de la demanda estuvo por cerca de los 22.000 megas. El último pico de la demanda, cerca de los 22.000 megas, con una impotencia instalada propia cercana a los 25.000, más el convenio que tenemos con Brasil de unos 1.500 más, casi 27.000 megas. ¿Y dónde está la historia? ¿Por qué no hicieron ellos las inversiones cuando fueron secretarios? Lo que fue lindo fue recibirlos el otro día con el tema de la discusión de YPF, porque una de las viudas es empleada de YPF. Espectacular. De los que se la saben nunca es un coloradito que quiso ser gobernador de Bogotá. Los que le hacían la imagen le dijeron que se llamara F, como lo llamaban sus creativos seguramente. Tengo un plan, decía el chabón. Un papelejo lleno de lugares comunes y políticas puestas en práctica hace 10 años. Combatir el narcotráfico. ¡Oh! Ser duro con la corrupción política y policial. Un genio el chabón. A veces me pregunto, ¿estos tipos querían explicarnos a nosotros cómo gobernar? Una de sus candidatas hizo una publicidad en la que decía: ¿sabe dónde está el plan de F? En el cajón del gobernador. Y yo digo, si eso es cierto y el plan estaba en el cajón del gobernador, señor Scioli, lo denuncio en este momento. Eso estaba mal. Tendría que haberlo tirado a la mierda.
principios de los 2000 lo respetábamos, pero que le comieron el coco en un programa en televisión abierta y 4 pesos sucios. Dice, en el exterior se nos cagan de risa. Veamos cuánta razón tiene. Resulta que cuando va al G20, el G20 tenía como uno de sus temas específicos discutir cómo hacer el control de los commodities. Resulta ser que los problemas del mundo terminaban siendo la alimentación de la gente. Y aparece la débil, la que sola no va a poder, y les cambió la cumbre. Les pateó el tablero y les cambió la cumbre. Les habló del anarcocapitalismo financiero. No le gustó, y lo siento, pero que es anárquico, porque cuando Bretton Woods define la formación del Fondo Monetario, lo que pretendía era que todos sus asociados, nosotros somos socios, después que Juan Perón se fue del gobierno, o lo sacaron del gobierno, somos socios del Fondo Monetario, haga el equilibrio entre los países que compran y venden para que nunca se rompa esa balanza que haga funcionar al mundo. Pero hoy es 3 veces lo que se vende en el mundo lo que se trafica en términos financieros. ¿Quién lo controla? Nadie, es anárquico. Entonces la presidenta de los argentinos se les plantó en el G20 y les demostró que el error no estaba en el commodity, el error estaba en no controlar los activos financieros que se mueven como se les antoja. Y cambió el rumbo de la cumbre. Pero además, como si fuera poco eso, tuvo que escuchar de la boca del presidente de los Estados Unidos al presidente de Francia diciéndole sobre la imagen de la Argentina: Nicolás, tenemos una lección que aprender de esto. ¿Qué tal te queda el moño? Lo decía en algún momento los que se la saben nunca, se van a acordar de la expresión: se roban la plata de los jubilados. Recuerden siempre, por favor, Alfonsín, el de verdad, se hizo del dinero de las cajas para luego decretar la emergencia previsional. Y después vinieron con el 13% de la alianza y se la pusieron a los jubilados, a los docentes, a los empleados públicos. Resulta ser que cuando la presidenta de la Nación dice un día: así no puede seguir el manejo de los fondos de jubilaciones y pensiones que le pertenecen a los trabajadores para ser jubilados en algún día, porque la mayor de la parte de la plata la está poniendo el Estado. Así no puede seguir. Esa plata tiene que volver al Estado. No, que no dijeron. Bueno, el fondo vino, están los dos. Acá está el vicepresidente, que maneja el Ministerio de Fomento, y Dieguito Bocio, que lo administra en este momento. Cuando llegó ese fondo rondaba los 80.900 millones de pesos. ¿Cuánta plata hay en el fondo ahí? Supera los 210.000 millones de pesos. Lo puede administrar el Estado, bien. Lo mismo hicieron con el matrimonio igualitario. Yo no soy progresista, ni me voy a poner ropa de progresista, eso es torpe. Soy un peronista típico, formal, del centro, pero amo la libertad. ¿Vos querés vivir con un tipo? Vivo con un tipo. Una mujer, yo lo que quiero, una mujer. Esto es libertad. Y además, como soy un tipo de fe, me imagino que el Dios al que le rezo todos los días le pregunto, perdón por la irreverencia, y digo: Señor, ¿qué hago con este tipo que quiere un tipo o esta mujer que quiere una mujer? Y ya me la boludo, ¿qué me preguntas a mí? Me lo imagino diciéndome. Bueno, acá nunca suceden esas cosas. Nos parece que cuando se toman decisiones trascendentales de esta característica son verdes, marcianas. No puede ser de esa manera. De 19 al 24 son cuestiones pensadas y difundidas buscando impedirle al pueblo ser feliz. Decía don Arturo: el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Lean los diarios que acaba de mencionar Amado, lean los zócalos de los canales de noticias, las amenazas de los dirigentes políticos opositores, empleados de los poderes fácticos. Un tema que realmente llama fuertemente la atención. En el último año solo, sobre 600 portadas del diario de Bañeto, 40 tuvieron un enfoque positivo y solo 80 neutras, todo lo negativo. Programaron las tres corridas fallidas del dólar, programaron el cambio de moneda, programaron el ataque Amado con el tema de una empresa que todos participamos para que fuera del Estado y no me la van a contar, yo fui parte de esa discusión. Te pegan y te pegan y te pegan porque suponen que vos vas a robar. Y esto es lo que no encontraron. No encontraron, no pueden seguirlo con ese tema.
y abordaron tantos temas que cuando llegó el momento de lo que todo el mundo tiene que hacer, porque es un pacto internacional referido al término específico del censo, también atacaron el censo. Lo imposible para que la gente no le admira que fuera a hacer el censo. El censo del miedo, decía. Y el censo tuvo por resultado solamente 8 censistas que fueron robados en todo el país. Nada más. 8 censistas. Ninguna casa fue víctima de un censista o un falso censista que fuera a hacer tal cosa. El censo no tuvo miedo, el censo tuvo dolor, porque ese día se murieron estos tíos. De la 25 a la 39 las sonceras electorales, que dan muchísimo que hablar, porque ahora tenemos sonceras electorales de las primarias y sonceras electorales de las generales. Muchísimo que hablar. Aparece uno espectacular. Cristina saca 38 puntos más que él, el tipo dice, no me tengo confianza para las generales. Es espectacular. Espectacular. Y después aparece una tradición posmoderna, carente de valores y de política. Es un bochorno. Un candidato a gobernador, viendo que sus referentes nacionales habían perdido como perro, le sacó un chicle y decía, cortá la bola. Un espanto. Y si no, te aparecen con las tradicionales goriladas que ya las conocían durante mucho tiempo. Cuando les patina el freno inhibitorio y no contienen ni los esfínteres, se amplifican y se multiplican las goriladas. Entonces, que el pueblo vota así porque se puede comprar un plasma o un LCD y verlo a Tinelli, es una explicación gráfica muy sesuda. Que el pueblo vota así porque no le gusta trabajar y el gobierno le da planes. Que el pueblo vota mal, que el pueblo se equivoca, que el pueblo, que este país no la merece, dice la blonda exdiputada. El voto cloaca, espectacular el voto cloaca. Un intelectual módico, de aspecto, dice Carlitos, con cara de folletín parisino, con bigote de chasco, no esto, con bigote de chasco, que se autodefine de anarquista, espectacular. Después de la primaria dice, cuando la gente vote, piensa en algo más importante que las cloacas que le hicieron en el barrio. Una animalada. El tipo es del centro, se nota. A quien jamás le faltó ni el agua caliente ni un inodoro. Por no entender el grado de desproporción del análisis estúpido que el tipo tiene. Entonces, él nunca se enteró que abajo del inodoro hay un caño y se cae en algún lugar de un lugar que se llama cloaca, porque la tenía el tipo. Entonces el tipo critica a los otros. Cristina suele decir, no hay posibilidades de contar con una salud plena si no tienes agua y cloaca. Es imposible. Bueno, el tipo decía eso. Y cuando dice que es anarquista, juro que me lo imagino a Bakunin resucitando, pidiendo a gritos tomar la primera comunión y afiliándose a la UOC para sesionar la plata. Es impresionante. Y este es el anarquista. De la sociedad a la 40, a la 43, a la 43 sería muy difícil contarla, es para leerla, pero a Néstor se le ocurrió llamarse Kirchner con K. Estamos felices sin la K, que este tipo trajo la K, hizo un quilombo espectacular. Entonces nos dedicamos a compilar las cosas que se dicen respecto de la K, con lo cual préstenle atención. De la 44 a la 47 han decidido, les ha ido muy mal, pero han decidido armar un segmento para agraviar a la presidenta en términos de su frivolidad. Si algo que Cristina no tiene, es frívola. Es mujer, coqueta como toda mujer, bonita, entonces tiene todos los atributos que una mujer tiene que tener. Mal sería que no ocupara eso para de ellos. Pero ellos se encargaron de agraviarla por ese punto siempre planteado para le lavar la leche. Y entonces, mientras Cristina les hablaba al G20 del alto capitalismo y paraba la locura esa de pretender ponerle controles a las commodities, los tipos hablaban de los zapatos que se había comprado Cristina. Me llama un tipo y me dice, ¿usted qué opina de los $100.000 que el secretario compró Cristina en zapatos? Yo, no, mentira. $100.000 costó cada zapato. ¿Qué le vas a decir a este tipo? Les aclaro que los mismos se lo hicieron a Eva Duarte de la misma manera y no pudieron poner. Escuchate esta, dice, ¿por qué se aloja en tal hotel? Porque la presidenta, boludo, ¿qué quiere que haga? Es una cosa que no se puede, es muy difícil cuando uno tiene que verlo tan burdo para buscar el agravio sobre eso. Vuelvo a insistir,
Lo han hecho sobre Cristina como lo hicieron sobre Eva Perón. Y las dos han sido mujeres de su pueblo, las dos eran bonitas, las dos se arreglaban bien, y a nosotros nos gusta que se vea linda, bonita y arreglada, y carajo, no importa lo que sea. De la 48 y la 49 son las sociedades frívolas. Nosotros seguimos a lo que le llamamos la ausencia de los límites éticos. Si querés llamarlo con entrecasa, en chancleta, es como en sociedad los funcionarios por nada. Un ejemplo lo tenemos con la mano. La carajada que le hicieron al vicepresidente se pudo soportar porque el tipo tiene bolas, hinchó el lomo, aguantó la garroteada y nosotros pudimos salir algunos a ponerle banca cuando teníamos que hacerlo, porque no teníamos forma de ponerlo por encima, además es el vicepresidente de la nación. Pero es tan burdo, tan estúpido, que en algún momento se tiene que demorar solo, no tiene ningún sentido seguir adelante. Pero lo han hecho con otros, con el caso de Escanca, y los tipos terminaron todos sobreseídos, la causa sobreseída, demostrado por los peritos de la corte que todo estaba sin sobreprecio. ¿Y quién fue a pedirle disculpas a estos tipos? Nadie dijo nada. Al contrario, más corrupción hay en la traición. Hubo tipos que formaron parte del gobierno, que se sentaban, que iban a la casa de los Kirchner cuando se les antojaba. Se sentaban a la mesa de los Kirchner cuando se les antojaba, y cuando iban a Río Gallego, que por entonces vivían en Río Gallego, dormían en la cama de Máximo. ¿Y ahora qué? ¿Te pones en la vereda de enfrente a tirar piedra? ¿Y sos empleado de IPF? ¡Anda a cagar! Eso es corrupción. Eso es corrupción. Y si no está tipificado en el Código Penal, la traición es la traición del alma, es la peor. Ahí está graficado en el gesto de este personaje cobrando 25 lucas por de IPF, lo que decía mi abuela: el único animal que se rasca para afuera es el perro, lo demás no, rasca para adentro. Compartíamos en la libroteca la presentación de Sonceras Argentinas al Sol, un libro de Aníbal Fernández que fue presentado hace poquito tiempo en el marco de la Feria del Libro y que en este programa de Julio Ruttmann, la libroteca, compartíamos con todos ustedes. Hasta la próxima. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.